Y ya estamos con Valentina Arley, ella es directora general de la Secretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estaremos hablando de este manual para, de alguna forma evitar la violencia basada en género dentro de los ámbitos laborales. ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos un poco cómo es que nace la iniciativa de hacer este manual. Bueno, esta iniciativa es bastante particular. En realidad no fue una idea de la administración, no fue algo impuesto por la administración, sino que nace de los propios funcionarios. En este caso fue un grupo de 5 funcionarias, 6, que se reunieron, que empezaron a conversar, que obviamente sí conversaron conmigo la posibilidad de trabajar en esto. A mí me pareció que era muy interesante y buscaron cooperación internacional, que de paso aprovecho para agradecer a la Real y al Ministerio de Trabajo de Argentina, que también colaboró con esto, justamente con el fin de poder redactar un manual sobre violencia laboral especializada en género, que es de uso interno del Ministerio. Pero en definitiva, nosotros lo que nos planteamos de una primera instancia fue: no dejamos de ser el Ministerio de Trabajo, que se supone que es el lugar donde más se tienen que tutelar estas cosas. Ante eso tenemos 2 opciones: o tratar de hacer que no pase, porque como somos el ejemplo tenemos que tratar de que este tipo de cosas no trascienda, o al contrario, visibilizarlo, porque es una cosa que en el mundo pasa cada vez más. La sociedad está cada vez más violenta y con eso obviamente en las relaciones laborales se ve también reflejado. Y entendimos que lo mejor era sincerarnos y decir: nosotros dentro del Ministerio tenemos problemas de violencia, como hay en cualquier organización. Nosotros somos 652 funcionarios, obviamente, entre 652 personas, con realidades muy diferentes, con edades muy diferentes, con capacitaciones también y tareas muy diferentes. Obviamente se dan enfrentamientos, como se dan en cualquier organización, y la idea de este manual es ayudar al abordaje de esos problemas justamente, ¿no? El Ministerio ya en épocas anteriores había hecho lo que se llama la COBINAL, que es una comisión de bienestar laboral que está integrado por funcionarios, donde sirve a la administración como de soporte, de ayuda, de asesoramiento, que muchas veces investigan situaciones y asesoran a los funcionarios para saber qué hacer en ese momento. Una cosa que es bien importante: Uruguay fue el primer país del mundo en ratificar el convenio 190 de la OIT. Que es un convenio justamente de violencia en ámbitos laborales. Entonces era bien importante que nosotros también tomáramos, al ser el primer país, con mucha importancia esto, y que en definitiva empezáramos dando el ejemplo por casa, que es el Ministerio de Trabajo, tratando de abordar y que este manual sirviera de ayuda justamente para esos funcionarios que están transitando ese tipo de situaciones. El nombre, digamos, ya lo habla por sí solo, es un manual. La pregunta que me surge es: ¿qué tan fácil fue definir la palabra violencia, la violencia de género en el ámbito laboral? Es que no fue fácil. Obviamente nosotros teníamos el convenio 190 como referencia. Exactamente. Y a raíz de eso, o sea, lo que sirvió fue para explicitar los diferentes tipos de violencia que existen, es decir, lo que es vertical, tanto ascendente como descendente, porque en eso tenemos como la idea de que solo se puede ejercer violencia de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. La violencia horizontal, que se da entre personas que están en la misma posición jerárquica. Violencia también que viene de parte de gente ajena a la institución. Nosotros muchas veces recibimos, sobre todo trabajadores que están en una situación que obviamente es vulnerable, es comprometida, pero tampoco, a veces al momento de expresarlo, nuestros funcionarios, los que están en primera línea de atención, tienen también que manejar algún tipo de violencia. Y bueno, la idea justamente es dar herramientas para abordar esto, saber cómo podíamos hacer, cuáles son los medios que la institución tiene como para poder vehiculizar eso. Y bueno, tratar obviamente siempre con el fin de llegar algún día a relaciones de trabajo totalmente igualitarias y sin violencia, ¿no? ¿Pero cómo lo manejaron? ¿Fue, digamos, el grupo solo lo manejó, el grupo que realizó este manual, o extendieron la propuesta a los diferentes funcionarios del ministerio como para también recibir otras opciones y versiones también de la violencia? Mira, el grupo fue bastante representativo porque en definitiva hubo gente de la Inspección de Trabajo, hubo gente de la Dirección Nacional del Trabajo, hubo gente de la Unidad Especializada en Género. El Ministerio cuenta con una unidad especializada en género también para justamente visibilizar este tipo de problemas. Es una persona concretamente que se dedica a trabajar lo que son las políticas de género dentro del Ministerio. Y había personas también de la Dirección Nacional de Empleo que ven también otra área del Ministerio que es bien importante, y la idea fue justamente que ese grupo fuera representativo de todos y que fueron conversando también
con personas a las que les hicieron propuestas, consultas, etcétera, y bueno, entre ellas validaron el texto, que después lo vimos con el ministro y obviamente le dimos el visto bueno, y se hizo el otro día la presentación donde se dio a conocer este manual, justamente con la intención de que el resto de los funcionarios lo conociera y pudiera apropiarse. Yo sé que este manual, bueno, sirve para la interna del ministerio, que la idea es que después, bueno, lo pueden utilizar como ejemplo en diferentes instituciones a nivel público o privado. Pero preguntarles también por lo que ustedes reciben, ¿no? Como Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿qué tipo de denuncias reciben cuando hablamos de violencia basada en género? Nosotros básicamente a través de la Inspección de Trabajo recibimos lo que son denuncias, obviamente, de lo que nosotros llamamos derechos fundamentales. Obviamente hay denuncias de acoso sexual, hay denuncias de violencia física, hay denuncias de violencia psicológica y bueno, en definitiva, dependiendo de cada caso y también con la dificultad que a veces hay para probar este tipo de cosas. Te voy a decir, ¿qué tan probables son y qué celeridad se le puede llegar a dar a cada uno de los casos? La celeridad, uno tiene que ser sincero, yo soy muy crítica a veces con el Estado y tengo que serlo también con la institución en la que hoy estoy. A veces los tiempos no son los que a nosotros nos gustaría o los que la gente precisa. Claro. Pero también algunos tiempos dan garantía a todas las partes, ¿no? Nosotros, lo más importante en esto es que también la persona que es acusada tenga la posibilidad de defenderse. Una parte en el manual que en realidad está muy bien también es explicar que no es violencia. Porque en definitiva, no toda directiva, claro, no toda sobrecarga de trabajo, no toda elementos que pueden considerarse violencia definitivamente lo son. Entonces, en definitiva, eso también es un poco, nosotros tenemos profesionales que están especializados en este tema para distinguir lo que es violencia de lo que no lo es. Entonces, con las denuncias que recibimos, básicamente es el caso a caso, es estudiarlo, es ver. Pero bueno, lo importante es visibilizar el tema, que tanto los funcionarios como la población sepan que tienen derecho a estar en un entorno saludable, a tener relaciones laborales saludables y que en definitiva es el derecho que les asiste. Y por lo general lo que hace, se recibe la denuncia por parte del Ministerio de Trabajo y después se deriva a la justicia. ¿Cómo es que se trabaja? No, es un procedimiento que se hace dentro del Ministerio. Dentro de lo que es el Ministerio. La Inspección General de Trabajo y Seguridad Social tiene la jurídica de la inspección, abogados especializados justamente en tramitar este tipo de expedientes. Entonces, de la denuncia que se presenta hay un procedimiento, de hecho ahora tenemos un nuevo procedimiento, en el cual lo que busca es que los tiempos sean un poco más cortos, se le da vista, obviamente, de la denuncia al denunciado, se le pide a la persona que aporte los medios de prueba que tiene, se toman audiencias, se escucha testigos cuando los hay, se analiza la prueba documental y bueno, finalmente se ve, en definitiva, qué se hace en cada caso al respecto. ¿Tienen registro de cuántas hay por año? Más o menos. Tenemos registro. ¿De cuántos hablamos? No te quiero decir un número, porque la verdad que no lo tengo de memoria. Claro, pero más de 1000, no sé, por decir una cifra, más de... Sí, seguro con el volumen de expedientes que manejamos son más de 1000. Más de 1000 por año. Sí. También es importante lo del manual, sobre todo como para brindar alguna especie de, como, no te digo garantía, ¿no? Pero a ver... Es una guía. Claro, es una guía, porque a ver, una persona de repente está sufriendo una situación, ¿no? de violencia basada en género. Y cuesta mucho, porque de verdad que hacer la denuncia cuesta mucho, porque es una persona que tiene que seguir trabajando en el mismo lugar y que probablemente se va a tener que seguir cruzando con esa persona a la que denunció. Exactamente, y es peor. Entonces, que ahí eso. Es complicado, ¿viste? Bueno, pero que en definitiva, ¿cómo haces también para después sacarte ese mote de que vos sos la conflictiva, de que vos sos la complicada? Totalmente, yo no te digo que no, yo te digo que son procesos que no son fáciles. No, por eso. Y que teniendo de repente un manual, dice, bueno, pero pará, yo me estoy al menos guiando por esto, no sé. Lo más importante es que lo primero es que tú reconozcas que estás en esa situación. Y yo creo que el manual lo que ayuda también es a reconocer que esa situación existe. Muchas veces ni siquiera la persona percibe que está en una situación de violencia de género. Cuando en definitiva siempre por lo general y estadísticamente los cargos jerárquicos están destinados a hombres, la mujer se siente totalmente relegada en eso. Entonces lo primero o la idea inicial de esto es justamente que podamos visibilizar este tipo de casos. Segundo, saber qué hacer. Saber, esto obviamente es a la interna del ministerio, pero saber con qué mecanismo se cuenta como para poder hacer efectiva esa denuncia y que no caiga en saco roto, porque en definitiva es eso, si yo voy a denunciarle a la persona que está ejerciendo la violencia tampoco tiene mucho sentido, pero por eso existen mecanismos, ya sea la Comisión de Bienestar Laboral, ya sea el protocolo que tenemos, a su vez ahora también la jurídica que tiene su área de sumarios también para hacer la denuncia si se entiende que
que hay que hacerla, que ayudan a que todo eso se visibilice. ¿Y qué tipo de garantías hay también para los testigos, ¿no? Porque imagino cuando se hace una investigación que obviamente hay que preguntar al resto, ¿no? No es una palabra contra la otra. Allí hay un grupo de trabajo que puede observar o no. Y mucha gente también, te juro que vos lo debes saber mejor que yo, y dicen, yo estoy tranquilo, no me quiero meter con problemas. No me quiero complicar la vida. Tengo que cuidar mi trabajo, lo necesito, porque además de verdad lo necesito. No tengo ganas digo, la estoy viendo esta situación, pero la verdad es que no me quiero meter porque, bueno, de verdad que tengo que cuidar mi trabajo porque es muy importante para mí, es necesario. Sin duda, lo que pasa es que ahí también está un poco el tipo de organización que tenemos. Yo eso lo entiendo, lo comparto, tal vez en algún caso es más que entendible, todos precisamos trabajar, es una realidad, pero también lo que está pasando a esa persona, tal vez yo lo puedo estar pasando 6 meses para adelante. Claro, tal vez mañana me pase a mí. Entonces yo creo que tengo que actuar como me gustaría que actuaran conmigo. Entonces, en definitiva, ahí ya entra un poco en el fuero íntimo de cada uno. Yo, desde que soy muy chiquita, tengo un problema que me sublevo contra las injusticias. En algunos casos me ha traído bastante dolor de cabeza. Pero entiendo lo que decís, es complicado. Bueno, ahí lo que pasa es que también hay un equilibrio que es muy difícil entre darle al acusado las garantías del debido proceso y preservar la prueba cuando haya que preservarla, ¿no? Claro. O sea, hay algunos casos en que los testigos están reservados justamente hasta que pueda verse si esa situación acaeció o no. Pero eso es un equilibrio bastante delicado porque también yo no tengo derecho de acusarte a ti sin fundamentos. Claro. ¿Y qué rol juega hoy por hoy la tecnología? El hecho de que es muy fácil grabar una persona, grabar un video, grabar una conversación. Sí, bueno, en ese caso incluso la violencia puede ejercerse a través de la tecnología. Claro. ¿No? Hay un tipo de violencia que es a través de un hostigamiento a través de redes, que antes, cuando yo abandonaba el establecimiento laboral, se terminaba la violencia, por lo menos hasta el día siguiente o durante el fin de semana. Hoy me sigue con el aparatito que yo tengo al lado y que no me separo ni para dormir. Entonces, en definitiva, las nuevas tecnologías hacen que nosotros también tengamos que ayornar los tipos de procedimientos y los elementos para poder justamente lo mismo, darle las garantías al acusado y a su vez también proteger a esa persona, porque digo, las consecuencias de la violencia laboral son muy graves también, ¿no? Sí, y ahí también la sobrecarga laboral, ¿no? Que muchas veces antes terminabas la oficina, apagabas la computadora o lo que sea, cerrabas el portafolio. Se conoce en derecho laboral como el derecho a la desconexión. Claro. ¿No? Que a veces es tan complejo. Es complicado. Sí. Te quería preguntar por las consecuencias que tiene el hostigador probado, ¿no? Vayamos a ese caso en donde está comprobado que hay una persona que hostiga por cualquiera sea de las razones. ¿Las consecuencias hoy son fuertes contra la persona que ejerce la violencia? Como también tener un límite y que esa persona sepa que hay un límite y que le puede llegar a pasar algo, perder trabajo, en fin, cualquiera sea de ellas las consecuencias. Pero ¿hay hoy una consecuencia severa para quien hostiga a nivel laboral? Hay una consecuencia severa en el ámbito de la administración pública y en el ámbito de lo que son las relaciones en las empresas privadas. Bien. En lo que es la administración pública, obviamente los funcionarios tienen obligaciones, entre ellas es justamente no ejercer violencia con respecto a sus compañeros o incluso jerarcas o dependientes. Sí, se hacen los sumarios, incluso con separación del cargo si se tiene que hacer, y eso funciona y funciona bien. En las empresas privadas, bueno, si yo compruebo que tú estás siendo violenta con ella, por ejemplo, es un despido por notoria mala conducta, sin lugar a dudas, donde en definitiva... ¿Pero el ministerio puede actuar sobre la empresa privada? No, ¿O ahí tiene que acordar? Imagino. El ministerio en realidad... Puede recibir la denuncia. Recibe la denuncia, actúa, lauda al respecto y después es la empresa privada quien en definitiva toma la decisión. De hecho, legalmente la empresa privada está obligada a tomar cartas en el asunto. Ahora, hay otro tipo, cuando hablamos de la violencia basada en género, hay otro tipo de violencia que es más sutil, ¿no? Que está vinculado con el acceso a los lugares de poder, ¿no? O a los puestos de más jerarquía, por decirlo de alguna forma. Que son claros, en algunas empresas privadas es claro, si tenemos a 10 directores y la única que es directora es de recursos humanos, decís, pero acá hay algo que está... La vida misma. La vida misma, y además te das cuenta que no tiene que ver ni con la capacitación ni con nada. Entonces, ¿cómo se trabaja en eso, no? Cuando no es tan direccional, o sea, es claro, pero...
Bueno, no Y es tan entras en las direccional. definiciones, ¿no? Yo creo que ahí Claro. el trabajo que está haciendo InMujeres es invalorable, ¿no? O sea, nosotros, bueno, pasamos el 8M. En definitiva, la buena noticia que la dio el ministro que habló ese día fue que la brecha de género se redujo. O sea, pues nosotras estamos más capacitadas, más preparadas y, sin embargo, cobramos un 18% menos del salario que cobran los hombres. Entonces, en definitiva, cuando a mí a veces me preguntan, ¿es necesario el 8M? Y sí, claro que es necesario. Mientras que siga existiendo una brecha de género, mientras que sigamos impedidas de acceder a los mismos lugares, mientras que no tengamos relaciones laborales y relaciones humanas igualitarias, evidentemente sigue siendo necesario. Pero con respecto a esto, es muy sutil, yo creo que es parte de un cambio cultural que es bien necesario. Nosotros trabajamos bastante en el Ministerio en lo que es romper el estereotipo ocupacional. Claro. Las mujeres tendemos a enfocarnos en lo que son actividades más de cuidados, que casualmente son las menos remuneradas, Sí. mientras que los hombres se dedican a actividades que son bastante más remuneradas que O las la mujeres. mujer que es jefa tiene que tener una actitud masculina. Absolutamente. Típico, que no tiene, Sí. no tiene Si por el qué hombre, tenerla. si el hombre grita es porque tiene carácter fuerte, tú es porque sos una loca. En Sí, definitiva, a nosotras se nos perdona mucho menos. De hecho, yendo al tema mujeres en política, ONU Mujeres hizo un estudio que fue muy interesante de todas las mujeres que estamos dedicadas a la política en época electoral. Y lo primero que se nos acusa o se nos ataca a nosotras es, en primer lugar, la capacidad. Después discuten la ideología. Pero en primer lugar tú tenés que explicar por qué estás ahí. Cuando para los hombres en ningún momento hay un test de capacidad, ni se les exige absolutamente nada. Se va directamente a la ideología. Y la violencia a la que estamos sometidos es mucho mayor también. Porque, bueno, de hecho, hubo un episodio en Carnaval que fue bastante elocuente, del cual no se diría nunca de un hombre. Entonces, hasta que nosotros no tomemos conciencia y no hagamos las acciones tendientes en política pública para generar ese cambio cultural, es complejo. Yo igual, de todas maneras, creo que vamos por el buen camino. Yo tengo mucha confianza en las generaciones que vienen. Yo creo que hay un montón de cosas que nosotras tal vez vivimos que ellas no las van a vivir, porque en definitiva vamos hacia un mundo más justo y más igualitario. Sí, creo que Paula también hacía referencia a la valoración de los hombres con respecto a la jefa que se impone, porque es brava, mi jefa es complicada, entonces, y no tanto a la profesión, a lo que hace en el trabajo, ¿no? Al mandato desde ese lugar. Última cortita que yo tengo, ¿qué tan fácil o sencillo fue o es para informar esa diferencia entre la violencia basada en género, que está muy asociada al feminicidio, a la violencia física, con la violencia basada en género laboral? No es sencillo, tal cual es como tú decís, está mucho más enfocada y porque aparte es algo que rompe los ojos. Nosotros tenemos cifras de femicidio que son altas, que son preocupantes. Obviamente en materia laboral se da, pero porque los números hablan por sí solos. De hecho, de vuelta, estamos más capacitadas, tenemos una formación terciaria en muchos porcentajes mayor y sin embargo ese techo de cristal existe y se nos complica mucho más acceder a lugares de poder. Eso, de vuelta, de la mano de un cambio cultural que es necesario, y rompiendo ese estereotipo ocupacional de género que nos relega a ocupaciones menos remuneradas. Valentina, ¿el manual está de libre acceso para quien quiera verlo? Está en la web del Ministerio publicado, de vuelta, es de consumo interno, por así decirlo, de uso exclusivo del Ministerio, pero obviamente que si puede servir a mejorar o a contribuir las relaciones en cualquier empresa o en otros ministerios, más que honrada que se utilice. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Fue un gusto a ustedes. recibirte.